Buenas noches. Soy Eugenio Malatesta y esto es Pensamiento Descarriado. Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más maltratados y usados a la ligera de toda la historia del pensamiento. Nos referimos al concepto de sustancia. Y empezaremos por la etimología, que le sienta como anillo al dedo a la palabra. Porque sustancia viene del latín subestare, que significa estar debajo. Aristóteles, que fue quien se inventó este rollo, la llamaba usía, palabra que hace referencia al valor intrínseco de algo. Pero también se ha usado la palabra griega hipogeimenon, que se refiere, de nuevo, a lo que está debajo, a lo que subyace. Y es muy sugerente pensar que, aparte de lo que vemos, hay cosas que subyacen. Cosas enigmáticas y fantasmagóricas. Bueno, en resumen, la sustancia es la forma privilegiada del ser. Es decir, la sustancia no se da en un sujeto, sino que ella misma es el sujeto. Sí, Aristóteles. Pero mejor lo explicamos con un ejemplo. Una manzana puede ser roja, o lisa, o esférica. Pero la rojez, la lisura y la esfericidad son predicados de la manzana. Se supone que todos esos predicados corresponden a un sujeto, o sea, que existe algo que es de color rojo, liso y con forma esférica. Sin embargo, nosotros solo podemos percibir los predicados de la manzana, su rojez, su lisura, su forma esférica. Nunca percibimos ningún sujeto de todos esos predicados. Eso que intuimos que está, pero que nunca hemos visto, es la sustancia. Y hasta aquí, ningún problema. Hay una cosa misteriosa por ahí debajo, pero ya está. El problema vino, como casi siempre, del dualismo, como si el fantasma de Platón se vengase del pobre Aristóteles. Porque en el platonismo existían dos mundos, el mundo sensible, hecho de burda materia, y el mundo de las ideas, eternas y perfectas. Tan distintos eran el mundo de las ideas y el mundo sensible, que tenían que estar hechos de materiales distintos, o sea, de sustancias distintas. Y no solo distintas, sino opuestas. Durante siglos, hubo dos tremendas campañas de propaganda. Una, para ensalzar sin límites la sustancia, digamos, espiritual, atribuyéndole toda suerte de propiedades maravillosas e incluso la perfección misma. Otra, para denigrar la sustancia mundana, es decir, la materia, pintándola con todo tipo de taras y limitaciones. Renato Descartes, otro gran gurú del dualismo, llegó incluso a definir las dos sustancias distintas en base a sus supuestas propiedades. A la sustancia espiritual la llamó res cogitans, es decir, cosa pensante. Y a la otra sustancia, es decir, a la cutre, la llamó res extensa porque tiene extensión. El caso es que Descartes se encontró con un problema, a saber, ¿cómo se lo monta una sustancia inmaterial para interactuar con la materia? Ese es el gran problema que tienen los fantasmas. Que como son inmateriales no pueden tocar las cosas y las atraviesan. Sí, eso es cierto. Los fantasmas no interactuamos con la materia. Se los voy a demostrar. Como ya dijimos en otro vídeo, Descartes afirmó que la interacción entre las dos sustancias, cuerpo y alma, se produce a través de la glándula pineal. Cago en Dios. Siempre me lo vais a estar recordando, ¿verdad? No solo dije la chorrada de la glándula pineal, también soy el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica, joder. Pero por mucho que los dualistas defendiesen la existencia de dos sustancias, la sustancia original, esa de la que hablaba Aristóteles, esa que anda por ahí debajo, ha sido también cuestionada por muchos pensadores. Los que arremetieron más duramente contra la idea de sustancia fueron los empiristas, especialmente Locke y Hume. Según Hume, por ejemplo, solo podemos afirmar la existencia de nuestras impresiones. Lo que ocurre es que nuestras impresiones se presentan en conjuntos y muchas de ellas guardan semejanza y contigüidad. Si miramos una nube blanca en el cielo azul, tendremos un montón de impresiones de color blanco semejantes y agrupadas, destacándose sobre un fondo de impresiones semejantes y contiguas de color azul. Pero solo tenemos eso, impresiones de color blanco agrupadas.
somos nosotros quienes asignamos una causa, un sustrato común a todas esas impresiones, y lo llamamos nube. La cosa es que los dualistas nunca prestaron atención a estas críticas y siguieron empeñados en la existencia, no ya de una, sino de dos sustancias. Una por ahí abajo y otra por ahí arriba. A algunos incluso se les fue la pinza y empezaron a negar la existencia de la sustancia material, afirmando únicamente la existencia de la sustancia espiritual. A estos tipos les llamamos idealistas. Sí, la materia no tiene existencia propia, es un producto de la idea, una excrescencia, un excremento. Un cagarro. Si algo ha unido siempre a los dualistas y a los idealistas es el desprecio absoluto a la materia. Y como ya hemos dicho, siempre han atribuido a la materia propiedades de mala calidad. La materia es mutable, la materia es finita, la materia es imperfecta, la materia es inerte. Decir que la materia, como sustancia, es finita, es un disparate tan grande como decir que es roja o redonda. Lo único que sabemos es que la materia, como sustancia, a veces muestra rojez, redondez o finitud. Pero las propiedades no definen la sustancia. Porque las propiedades son lo que percibimos si no percibimos la sustancia, que, recordemos, es lo que está por ahí debajo. Hay que decir que ya Aristóteles distinguió entre sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera se refiere a las cosas concretas, como una manzana concreta, o una persona concreta o un planeta concreto. La sustancia segunda es la que se refiere al universal, o sea, a aquello que hace que una manzana sea manzana, una persona, persona o un planeta, planeta. Así que, si consideramos la materia como sustancia, sería más bien como sustancia primera. Porque se supone que todas las cosas del mundo material están hechas de la misma sustancia, sean manzanas, personas o planetas. Aristóteles también entendía la sustancia como aquello que no cambia en una cosa. Por ejemplo, una manzana verde puede madurar y ponerse roja. Cambia de predicados, o sea, de propiedades, pero sigue siendo una manzana. Así que la materia, como sustancia, hay que buscarla por debajo de sus propiedades y de sus cambios. Y aquí hemos de especificar una cosa. Los físicos, al hablar de materia, se refieren a todo aquello que tiene masa. Así pues, un protón sería materia porque tiene masa, pero un fotón no lo sería porque no la tiene. Pero para el materialismo, o la filosofía de la ciencia, el mundo de la materia incluye también todas sus interacciones y propiedades. Hoy en día sabemos que hay una relación indisoluble entre la masa, la energía, el espacio y el tiempo. Así que al hablar de la materia como sustancia, incluiríamos todas estas cosas. Pero la masa, la energía, el espacio y el tiempo son cosas que podemos observar, medir o registrar, es decir, son propiedades. Son predicados. Pero la materia, como sustancia, ha de estar por debajo de sus propiedades. Ha de ser aquello que no cambia cuando cambia la energía, la masa, el espacio o el tiempo. Así que decir que la materia, como sustancia, es mutable, tampoco tiene ningún sentido. Las cosas pueden cambiar sin que nada cambie realmente, como ya dijeron los filósofos pluralistas griegos. Y de hecho, el conocimiento científico que hoy tenemos de la realidad está mucho más cerca de pluralistas como Demócrito, que de esencialistas como Platón o Aristóteles. Porque en efecto, la materia tal y como la percibimos no es infinitamente divisible y está compuesta por partículas elementales. Lo que vemos no son cosas de una pieza, sino constructos, configuraciones. Nuestros cuerpos son agregados de partículas en una configuración más o menos estable durante cierto tiempo. La materia que nos compone no es la misma cuando nacemos que cuando morimos. Y aquí hemos de hablar de identidad, otro de los conceptos tradicionalmente maltratados por la filosofía. Y también Aristóteles trató este tema e incluso estableció el principio de identidad, según el cual, cada cosa es idéntica a sí misma. O sea, que algo es lo que es, y no puede ser una cosa distinta al mismo tiempo. No, no es broma. Vale que Aristóteles distinguió entre varios tipos de identidad. Pero el principio es el mismo. La identidad es eso que te hace ser lo que eres. Y en la propia metafísica aristotélica, se correspondería con la sustancia segunda. ¿Pero realmente hay una sustancia segunda? ¿Realmente hay algo que nos hace ser lo que somos?
Todos los seres humanos tenemos una configuración material distinta a la de los demás, e incluso distinta a la que teníamos en el pasado o a la que tendremos en el futuro. Los seres humanos nunca somos exactamente iguales a como éramos en el pasado ni a como seremos en el futuro. Literalmente, no cumplimos con el principio de identidad. En el universo todo cambia, no hay nada fijo ni quieto. Ni los animales, ni los planetas, ni las galaxias, ni el espacio, ni el tiempo, nada tiene nunca la misma forma, nada cumple con el principio de identidad. Y eso tiene que ver con algo que ya hemos explicado en otros vídeos de este canal. Las propiedades que podemos observar no son propiedades de cosas, sino interacciones entre cosas. ¿Lo ven? Se los dije, los fantasmas no interactuamos con la materia. Alguien podría pensar que esta manzana es roja, y que el color es una propiedad de la manzana. Pero en realidad el color es una propiedad que emerge cuando la manzana interactúa con la luz. El color no es una propiedad de la manzana, no está en la manzana. Y lo mismo ocurre con todas las propiedades, incluso las llamadas fundamentales. No podemos observarlas si no es mediante una interacción. Así que no vemos cosas, sino interacciones entre cosas. No vemos lo que es, sino lo que ocurre. Y eso cuadra con la idea aristotélica de que la sustancia permanece oculta y solo vemos los accidentes. Pero no cuadra con la idea de que los accidentes, es decir, las propiedades, pertenecen a una sustancia. Hasta aquí hemos hablado de la materia como sustancia primera. Como eso que anda por debajo de lo que percibimos. Pero ahora vamos a hablar de la sustancia segunda, que es la que hace que las cosas sean lo que son. La sustancia segunda es aquella que se refiere a las especies y géneros, es decir, a las formas o esencias de las cosas. O sea, a los distintos tipos de cosas. Manzana, caballo, ser humano. Esos serían sustancias segundas. Pero si decimos que hay cosas de distintos tipos es porque vemos en ellas propiedades distintas. Incluso las definiciones que hacemos de las cosas no son más que una enumeración de sus supuestas propiedades. Pero recordemos, las propiedades no nos muestran cosas, sino interacciones entre cosas. Así que las supuestas formas o esencias tampoco nos remitirían a los distintos tipos de cosas, sino a los distintos tipos de interacciones. Sin embargo, las propiedades que nosotros percibimos cotidianamente son fruto de miles de millones de interacciones, entre miles de millones de sistemas distintos. Una manzana, un caballo o un ser humano implican una cantidad inconcebible de interacciones durante un tiempo determinado, una cantidad inconcebible de configuraciones y procesos. Y cada una de esas interacciones, configuraciones y procesos es único y diferente a todos los demás. No hay dos manzanas iguales, solo hay manzanas parecidas. Pensar en la existencia de una sustancia primera tiene sentido, porque el mundo debe de estar hecho de algo. Vamos, digo yo. Pero para creer en sustancias segundas hay que tener ya un poco más de fantasía. Puede sostenerse que hay una sustancia material, que no es ni la masa, ni la energía, ni el espacio, ni el tiempo, sino algo que está por debajo de todo eso. Pero no hay ni rastro de esencias ni de sustancias inmateriales. Sin embargo, los dualistas no solo siguen empeñados en la existencia de esa sustancia fantasma, sino que además le atribuyen un montón de supuestas propiedades, a cual más delirante. Dicen, por ejemplo, que la sustancia fantasma es eterna, o infinita, o inmutable, o perfecta. Y estas propiedades son supuestamente inferidas, porque no son percibidas de ninguna manera. Nunca hemos percibido eternidad, infinitud, inmutabilidad ni perfección. Y eso que las propiedades, es decir, los accidentes, o los predicados, o como quiera llamárseles, son precisamente las cosas que percibimos. Por último, nos queda preguntarnos qué puede ser esa sustancia primera y material o de qué manera podríamos definirla. Porque ya hemos dicho que no puede ser a través de sus propiedades. No podemos decir que la sustancia material es extensa, o mutable, o imperfecta, ya que esos solo son predicados y no la definen como sustancia. No podemos decir que es blanca ni negra, gorda ni flaca, buena ni mala. Pero entonces, ¿qué coño podemos decir de la materia como sustancia?
Pues podemos decir una cosa. Que interactúa. Por suerte, a mediados del siglo XXI, el filósofo Víctor Flipanovich formuló una definición definitiva de sustancia. En sentido metafísico, una sustancia es un conjunto de elementos capaces de interactuar entre sí. Flipanovich murió asesinado por una horda de dualistas fanáticos, pero su legado todavía perdura hoy en día y su definición de sustancia se considera canónica. Sea lo que sea la sustancia esa que está por ahí debajo, lo que sabemos de ella es que interactúa consigo misma. Y de sus interacciones emergen las propiedades que percibimos. Sabemos que algo es materia precisamente porque es capaz de interactuar con la materia. Y si la mente es capaz de interactuar con la materia, es que es materia. ¿Lo ves, Renato? ¿No era tan difícil? Vete a tomar por culo, capullo. En próximos vídeos seguiremos analizando la sustancia material y sus interacciones. Pero sobre la sustancia, así, a secas, consideramos la cuestión como definitivamente zanjada. Y no hay más que hablar. Pues yo sí que creo que existe la sustancia fantasma.